Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, José María, Martín, ¿qué tal estáis? Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar sobre la actualidad de la guerra de Ucrania. Martín, quería empezar por ti. ¿Qué te ha parecido las dos jugadas maestras que ha hecho el ejército ucraniano en estos días? Bueno, pues es una gran noticia. Es una gran noticia dentro del proceso. Yo hace ya mucho tiempo que hablo de un proceso. Esto de las guerras, salvo en las películas y algunos momentos muy puntuales, no sé, la guerra de los 6 días o Tormenta en el desierto, que cada una tiene sus peculiaridades. Las guerras no son momentos de emoción y ya se acaban y todo va bien y el chico besa a la chica al final. Son procesos muy duros, muy complejos, en el que lo simbólico. Y yo creo que estos dos ataques ucranianos, nunca hay que olvidar el componente simbólico que tienen determinadas operaciones militares, es un paso más en el proceso de destrucción de Rusia, de destrucción simbólica y material. Pensemos que los dos elementos, la flota de bombarderos estratégicos rusos, a margen de que tiene submarinos y obviamente armas nucleares, digamos, desplegables desde tierra, es uno de los componentes de proyección de fuerza global de Rusia. Es decir, es lo que le hace una potencia global. Si le eliminas esos vectores, Rusia vuelve a su estado natural, que es el de ser una potencia regional a lo sumo. Y el puente de Kerch, insistimos mucho en su importancia logística, pero tiene un componente simbólico que nunca debemos olvidar. Es la obra personal de Putin, es su intento de rivalizar y de pasar a la historia como Catalina la Grande en la construcción de San Petersburgo y Pedro I, ¿no? Es su intento de unir Crimea con Rusia sin pasar por Ucrania, es hacer un salto en el espacio. Y esta guerra terminará con Rusia retirándose de Crimea y con ese puente destruido. Esto es así, hay que pensar, este es el simbolismo final de la guerra, porque esta guerra ha empezado para la construcción de ese puente. Estos dos, los elementos simbólicos no los debemos olvidar nunca, pero en el caso de Rusia menos. Rusia es un país profundamente que funciona con simbolismos, no por Putin, mucho antes también, pero Putin ha utilizado toda esta, digamos, psicología o sociopsicología. Es decir, los componentes militares son importantísimos. Los Tu-95 que salían de Murmansk lanzan misiles sobre Ucrania. Hay un elemento directo, evitar muertes ucranianas, eso está claro. Pero nunca debemos olvidar el elemento simbólico. Y los ucranianos conocen muy bien este lenguaje simbólico ruso y lo manejan muy bien. Y luego yo haría por terminar, muy breve, una mínima reflexión. No puede ser que el sábado por la noche la línea argumental de Ucrania fuera el lloro, porque había una fantástica, y digo fantástica porque no existe, una ofensiva fantasma en Sumi que lleva 2 meses y medio y ha ocupado ocho pueblos, 8 villorrios, literalmente 8 villorrios en la frontera de Sumi, con no más de 200 tropas. Y cuando nos despertemos al día siguiente, porque Ucrania hace una más de sus operaciones militares, peguemos un salto en el vacío, un hype, que yo he leído gente que el sábado se acostó poco menos que llorando por la derrota inevitable de Ucrania y el domingo a la hora de comer parece que Ucrania se iba a comer el mundo y iba a llegar a Vladivostok ese mismo fin de semana. Estos hypes, estos juegos emocionales, este jugar con las emociones, yo no sé si tiene que ver con los likes en Internet, con venta de vídeos o de vídeos de YouTube, me refiero, pero es muy poco saludable para la realidad de la guerra que estamos viendo, que es una guerra lenta. Es decir, lenta porque es una guerra de desgaste, porque Rusia no es capaz de hacer otra cosa y Ucrania tiene mucho, que le falta mucho todavía para poder imponer sus condiciones en el campo de batalla. Entonces, es importante que aprendamos a dosificar las emociones y a racionalizarlas. Cuando una ofensiva rusa que nos llevan vendiendo 2 meses, en 2 meses y medio, hemos visto soldados de infantería, no más de una compañía, moviéndose en campos a no más de 8 kilómetros de la frontera, en 8 pueblos que tiene cada uno 15 casas, eso no es una ofensiva. Y no podemos caer en el desánimo. Es una campañita rusa. Pero cuando al día siguiente vemos volar los drones de Ucrania, tampoco podemos pensar que en una semana las tropas ucranianas van a estar en Vladivostok. Entonces, ese juego de emociones
que algunos utilizan, yo lo entiendo, como recurso, a ver, que si tú estás, no sé, recaudando fondos para comprar drones para Ucrania, tiene una lógica, pero tiene un contraefecto muy grave, que la semana que viene, si Ucrania no hace un gran éxito y no hunde un barco, no destruye 8 bombarderos, van a volver a llorar y a decir los problemas y los abandonos y los enemigos que tiene Ucrania enfrente y por detrás. Y esos juegos emocionales a la larga pasan factura. José María. Sí, bueno, yo vengo a coincidir en todos los argumentos de Martín, los razonamientos, ¿eh? Y luego también, a ver, aquí hay que poner de manifiesto una cosa. Todas las guerras se libran dentro y fuera también del campo de batalla, pero es posible que esta que tenemos ahora entre manos sea de la guerra en la que lo que sucede fuera del campo de batalla quizás cobra más importancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque Ucrania no está sola. Hay una serie de países que la sostienen, que la respaldan, que la apoyan, pero claro, ese apoyo, a ver, ¿qué más quisiéramos que fuera incondicional y permanente? Pero siempre está un poco sujeto a vaivenes, a dudas y tal. Entonces Ucrania tiene que de vez en cuando pegar un puñetazo encima de la mesa y dejar claro a propios extraños que Ucrania no está palmada, que Ucrania tiene cuerda para rato y fuelle. Hay que contrarrestar como sea, bueno, como sea, no con hechos, no solo con palabras, con hechos. La narrativa esta rusa que nos abruma y no es que nos abrume, es que se mete por todos los huecos y permea en la sociedad, incluso nosotros mismos. Yo a veces me veo contaminado por ella, de que Ucrania está acabada, de que la guerra de desgaste, de que dentro de 6 o 8 meses Ucrania colapsa. Bueno, hay que decir que colapsa en una semana o en 15 días. Yo he escuchado, es que otra vez me tienen loco, el canal ese dichoso de economía y negocios, donde hay un tipo que creo que era militar, de ejército español, que dice, bueno, la ofensiva esta rusa de verano pronto colapsará el frente ucraniano y quizás en una semana o mucho en 2, una vez que se desplieguen por las llanuras centrales de Ucrania a las puertas de Kiev. Y yo, pero este tío, ¿cómo pudo haber vestido el uniforme? Y dice que una semana o 15 días a las puertas de Kiev. Este hombre, no, pero lo dice todo serio, todo campanudo, todo ahí con riguroso y tal. Y yo, joder, bueno, vale, lo dejamos ahí. Vale. Entonces, Ucrania tiene que demostrar, no puede, evidentemente, todos los días volar un puente, ni todos los días atacar 4 bases aéreas, no puede, pero tiene que de vez en cuando demostrar con hechos, con un puñetazo encima de la mesa, de que Ucrania está en el partido, de que Ucrania tiene cuerda para rato, y sobre todo demostrarle al hombre naranja que tiene cartas. Entonces, hoy y ayer, y el domingo, ha sido cuando, vamos a decir metafóricamente, Zelensky ha tirado las cartas ahí encima de la mesa. Corren ya por ahí diversos memes, que los memes muchas veces son como aquellas caricaturas de hace décadas. Dan en el clavo, explican mejor que nada cómo es la realidad, el fondo de las cosas, ¿no? Y efectivamente, estas son las cartas de Ucrania, estas entre otras, ¿vale? Mira, precisamente hoy hay una delegación ucraniana en Washington. La encabeza Yermak. Y con él va, entre otros, también este chico, bueno, digo chico sí, porque más joven que yo es, uno que fue comandante de Paulo Palisa, que fue comandante de la 93, ¿vale? Y que, bueno, de la 93 pasó a ser algo así como asesor de Zelensky en materia militar. Y participa en muchas delegaciones de las que fueron a negociar a Estambul y tal. Y ahora ha ido con Yermak a Washington. Han estado con Kellogg, y le han enseñado un vídeo con el vídeo, bueno, los vídeos de la destrucción de los aviones en las bases rusas. Lo entiendo a los americanos. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Aquí lo tienes, Kellogg, entérate. Y en la fuente que yo leí decía que se esperaba que incluso fueran a la Casa Blanca a hacerle un pase privado al propio Trump para entrar. Mira, ahí lo tienes. Entonces, a ver si te entra en la cabezota que Ucrania está en condiciones de continuar la guerra y de golpear donde y cuando quiere, ¿verdad? Entonces, bueno, tendría yo ganas de ver cómo allí se sienta este chico,
el joven comandante Palisa y le enseña a traer los vídeos, tal, y traen ahí la cara que pondrá, bueno, en fin, no me lo es algo inenarrable, ¿eh? Pero bueno, es que Ucrania es que, claro, tiene que hacer esto, porque como tratamos con quien tratamos, pues tiene que ser así, ¿eh? Hay que meterse por las narices, ¿no? Y bueno, bien, entonces, se trata de eso, de poner las cartas encima de la mesa, de dejar las cosas claras, de romper en dos la narrativa rusa, esa de la victoria inevitable y de la guerra ganada y de la guerra de desgaste y tal, ¿no? Y, y luego también aquí en Europa, cuidado que aquí en Europa somos muy flojitos también, ¿eh? A ver, el Reino Unido es el país que desde el primer día se mantuvo sólido junto a Ucrania y con convicción. Cambiaron los gobiernos, cambiaron los primeros ministros, pero el Reino Unido ahí se mantuvo. Pero otros países aquí somos un poco veletas, el nuestro el primero, ¿eh? Y Alemania está seria ahora desde que llegó Merz, pero antes era un horror, ¿eh? Y Macron ya sabéis cómo, según cómo se levante cada día, ¿eh? Y luego, bueno, los pequeños y medianos así, así, ¿eh? Entonces, también a los europeos hay que un poco dejarles claras a todos de tranquilos, seguid apoyando, vuestro dinero y vuestro esfuerzo no ha sido malgastado ni será malgastado, ¿eh? No estamos palmados ni contamos palmar, ¿verdad? Y por favor, darnos las herramientas para aguantar y ganar de momento, que las cosas por su orden. Hacer frente a la ofensiva de verano rusa, ¿eh? Y luego ya lo que venga después ya veremos, ¿no? Que esto es una carrera de fondo, como tú bien dices, ¿eh, Martín? Y, y bueno, bien, es así, ¿no? Entonces, hay que, sí, yo creo que estos actos de Ucrania, de hoy y del domingo, les doy ese valor político, ¿vale? Como tienen un valor político, es que alguien dice, oh, es que la guerra, ¿por qué vamos a hacerlo con objetivos políticos? No, joder, es que lo siento mucho, pero es que la guerra es política, lo fue desde el primer día, ¿qué le vamos a hacer? Es feo, no queda muy guapo en los libros así de épica y tal, pero hay que buscar ese objetivo político de demostrar a los que dudan que Ucrania no está palmada, ¿no? Y luego de cara al frente interno, como yo diría, hay que levantar la moral de la población y del ejército, o sea, de los que están en la retaguardia y de los que están en el frente, ¿eh? Porque sí, es cierto, Ucrania estas semanas y meses atrás ha estado, vamos a decir, apretada, por decirlo suavemente, ¿no? En el campo de batalla y las ciudades, la gente sufre y ve que los rusos bombardean impunemente y qué coño pasa, que joder, que los patrios no llegan y que nos caen encima las bombas CAV y los bombarderos todos los días nos avisan por la noche, ya se han levantado los bombarderos desde Olenia, desde Murman y tal, ya vienen en camino y tal. Bueno, pues cosas como estas le sirven a la gente de Ucrania, ¿vale? Para darle también una esperanza, ¿eh? Yo ayer, ayer no, el domingo, Nacho, que estabas tú delante, me hacía eco de las palabras del almirante Garat, que él dice que las guerras se ganan también con la munición de la esperanza. Entonces, a la gente de Ucrania, a los que están en sus casas, en las ciudades y a los que están en el frente, igualmente, hay que darles victorias, hay que darles hazañas, hay que darles esperanza de que esto se puede y se debe luchar y con el tiempo se va a ganar, ¿eh? Entonces, bueno, claro, estos episodios de hoy y del domingo, pues son parte de esas piedritas que hay que ir así poniendo para construir el muro de la esperanza, ¿no? Y bueno, bien, no sé, podría estar diciendo muchas cosas, pero Nacho, sí, le voy a dar paso a Nacho, ¿vale? vale. A ver, yo voy a tratar de dar una vuelta a todo lo que estuvo pasando. Sí, es cierto, lanzaron una ofensiva en Sumi, otra ofensiva más. ¿Es cierto? Sí, sí, lo vienen haciendo hace años. ¿Hace cuánto Sí, intentan llegar hasta ahí? Y es cierto, mucha gente dijo, oh, ahora sí. Bueno, ahora sí, ¿por qué ahora sí y antes no? Esa es la gran duda, ¿no? Y es cierto que hay una narrativa permanente de esto que hablamos tantas veces, ¿no? De que Rusia está condenada a tener éxito, lo cual es mentira. Pero vamos a dar una vuelta. ¿Qué significa lo que acaba de hacer Ucrania? Ucrania está pidiendo ayuda, ¿sí? Está pidiendo ayuda hace 3 años, más de 3 años. Desde el 2014 pide ayuda. Yo creo que este domingo y hoy cambió algo, porque se confirmó algo. Y es que Ucrania no solamente pide, sino que tiene para dar. Es decir, voy a ser claro con lo que voy a contar.
Ucrania es el único país, quizás excepción en algunos aspectos de Israel, que tiene claro cómo es una guerra moderna. No solamente tiene claro, sino que está desarrollando la tecnología que otros países no tienen. La tecnología no tiene que ver necesariamente con el último avance. La tecnología muchas veces es desarrollar esos mecanismos que son útiles para resolver problemas. ¿Sí? Eh, Hoy quizás un desarrollo industrial no pasa por la inteligencia artificial, sino una pequeña herramienta. No sé, el sacapuntas, por poner un ejemplo, ¿no? Hoy lo que tiene Ucrania es la capacidad, por ejemplo, de estar en la carrera de los drones. Lo demostró el domingo. O sea, el domingo, para que la gente entienda, llevó unos camiones y sin necesidad de operadores. Salieron los drones con inteligencia artificial, hicieron lo que tenían que hacer. Se autodestruyó como en Misión Imposible el camión. Y cuando terminó el día, había decenas de aviones rusos destruidos. ¿Qué otro país puede hacer hoy eso? Es más, el desarrollo de drones submarinos. Hoy estamos todavía pensando si no fue un dron submarino lo que golpeó Kerch. No tenemos la confirmación que otros países tienen esa tecnología. Pero no solamente el sistema, el saber cómo, el know-how. Ese know-how tiene que ver también con la experiencia, cuántos países están en guerra y pueden saber cómo se usa. Es demasiado sutil la diferencia entre lo teórico y lo práctico. Y hoy Ucrania, no solamente a Europa, le puede dar algo a cambio de lo que le estuvo recibiendo y lo que va a recibir. Ucrania se está transformando de a poco. Pasó de ser un país pobre a transformarse en un escudo y un país que tiene algo para darle al resto del mundo, o por lo menos a sus aliados. En muchos sentidos, ¿no? Y salgo de los drones. Sabe cómo usar la infantería, cómo usarlas, sabe qué es lo que funciona hoy a la hora de usar tanto aviones como una columna mecanizada, sabe dónde usar la infantería, cómo, qué tipo de armas, qué tipo de tácticas sirven. Es decir, la tecnología militar que está desarrollando Ucrania es algo que inclusive Estados Unidos debería valorar como algo válido. Es decir, Ucrania tiene tierras raras, pero también tiene guerreros raros, de esos que no se consiguen en otro lugar. Y desafío a cualquiera que revise el mapa del mundo. Incluso diría más que Israel en algunos aspectos, porque Israel está peleando una guerra contra grupos irregulares, pero Ucrania sabe cómo pelear una guerra entre fuerzas convencionales, como ningún otro. Entonces, creo yo que este fin de semana y hasta hoy lo que está cambiando es la forma en que se percibe a Ucrania. Y cierro con esto. Retomando lo que decían el Borense y Martín. En algún punto, lo que ha cambiado es que de decir que Ucrania estaba perdiendo la guerra o que inevitablemente le iba a perder, empezamos a tener idea de una Ucrania que tiene un poder que hasta ahora le está alcanzando para frenar a Rusia, pero que además está desarrollando estrategias, instrumentos e ideas que ningún otro país tiene y que si lo quiere tener tiene que seguir existiendo Ucrania. Y por lo tanto vale la pena aliarse con Ucrania, más allá de lo que pida, porque ahora es Ucrania la que tiene algo también para ofrecer en un mundo que tiene cada vez más conflictos, en donde, y ahora sí, el cierre del cierre, imagínense ustedes cuánto les sirve la experiencia ucraniana a Estados Unidos si tienen que enfrentar a China o a cualquier otro país. Sale quizás tanto como tener los Patriots, porque quizás les serviría para ahorrarse mucho, pero mucho de su presupuesto y muchas de sus armas y muchas vidas, con solo acercarse a Ucrania y dejar de jugar el juego de las sábanas con Putin. Nada, se me ocurrió que esa era otra vuelta posible a lo que pasó estos días. Sí, sí. Martín. Sí, sí, no, no solamente, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nacho, es decir, el know-how que ha desarrollado Ucrania es, en español decimos, hacer de la necesidad virtud. Quiero decir, si no tienes fuerza aérea, pues tienes que crearla. Si no tienes vectores que puedan entrar en el espacio aéreo ruso, no sé, F-35, bombarderos Stealth, como harían los americanos, que entrarían por donde quisieran y generarían una situación, pues ellos lanzan un camión con un proceso, es decir, ellos van resolviendo
sus necesidades en la medida de sus capacidades y de lo que les aportan los demás, pero sobre todo con ingenio, que esta es una parte muy importante. Y el ingenio propio y el conocimiento de cómo son los rusos. Yo siempre, durante estos 3 años, he discutido con mucha gente que tenía un poco la tendencia a decirles a los ucranianos cómo tenían que hacer la guerra. Y a mí me llamaba mucho la atención por 2 motivos. Uno, porque los ucranianos llevan en guerra con Rusia más de 10 años. A mí me extraña que gente que se enteró dónde estaba Kiev, Odessa e Izium hace 3 años y 4 meses le expliquen a los ucranianos cómo se combate con el ejército ruso cuando esos mismos ucranianos llevan desde 2014 en guerra con el ejército ruso. Pero es que antes de empezar la guerra en 2014, muchos de los mandos, los más altos, generales, coroneles, han estado formados en las mismas academias militares que los mandos rusos equivalentes. Quiero decir, si alguien conoce bien a Rusia, sus ventajas, sus virtudes y sus inconvenientes, sus limitaciones, sus realidades, las que tratan de tapar con propaganda, son los ucranianos. Y hay que estar muy atentos a lo que proponen. Es verdad que los contextos de la guerra nunca son iguales. Y la OTAN no hace la guerra como la está teniendo que hacer Ucrania. Ucrania, y desde luego no como la hace Rusia, porque Rusia sí podría hacer la guerra de otra manera, pero podría en el papel. La realidad ya sabemos que es muy diferente al papel que vende Rusia. Entonces, la guerra occidental es diferente, pero la guerra occidental sobre todo debe ser inteligente y de aprendizaje, de tu experiencia y de la que te regalan. Pero en este juego, digamos, de aportaciones ucranianas, hay una mucho más directa. Esta, lo que planteaba Nacho es evidente. Es que todas las academias militares del mundo deberían estar estudiando todo esto, trayendo gente de Ucrania para que explicara cosas que ya se han olvidado en Europa, como por ejemplo los campos de minas, algo tan barato y que se ha quedado un poco en el olvido, la densidad de las minas, de los campos de minas a los que se enfrentan en esta guerra. Fíjate que no estamos hablando de tecnología punta, las minas es una tecnología militar que tiene más de 180 años, ¿no? Pero hay algo más concreto, que esta semana, y voy un poco en la línea de lo que decías tú, Nacho, cómo a veces cambian las percepciones. Si hoy fuera Zelensky al despacho Oval, Zelensky le podría decir tranquilamente a Trump, dame las gracias. Se lo podría decir. Y Trump tendría que darle las gracias a Zelensky porque en una noche y con un presupuesto de 300 o 400 mil dólares, le han quitado de en medio 11, 15, 16 bombarderos estratégicos rusos que le han estado volviendo loco a Estados Unidos en los últimos 60 años. Hay que recordar que cuando Rusia quiere tensionar algo, aparecen estos volando, los Tu-95 volando sobre Noruega, en el Ártico, sobre las Aleutianas o Alaska, en el espacio aéreo, o hacen una operación por el mar Báltico. Son estos bombarderos. Cuando quieren crear tensión, este es el arma que utiliza Rusia para crear tensión, para demostrar que tiene músculo, porque son los que lanzan las bombas atómicas, son los que dejarían Londres, París, Berlín reducidos a cenizas. Y de la noche a la mañana, literalmente, Ucrania, sin fuerza aérea, le ha hecho el favor de la década a Estados Unidos. A ver, Martín, te interrumpo con un dato para darle más fuerza a lo que decís. Acabo de buscarlo. Un Tupolev 160 carga 12 misiles nucleares, ¿sí? Contando sabiendo que tienen una cabeza, ¿sí? Por misil nuclear. Significa que por cada avión a Estados Unidos o Europa le tiene que nacer el haber salvado 12 ciudades donde pueden vivir más de 1 millón de personas. 12 ciudades por cada Tupolev. Digo, ese es un dato, ¿sí? Sí, no, que va en esa línea. Cuando desde Moscú siempre se habla de la Tercera Guerra Mundial, la amenaza, vamos a reducir Berlín, Londres, París, Nueva York a cenizas, juegan con este imaginario, el que proyectan a través de estos aviones. Ahora ya sabemos, y desde luego en la Casa Blanca ya lo saben hace días, buena parte de esta flota ha desaparecido, ha sido reducida a cenizas. Digamos, el mundo está mucho más seguro hoy que el sábado. Y se lo tenemos que agradecer a Ucrania. Podría decir que durante estos 3 años y medio el mundo está mucho más tranquilo porque hay 4.000 tanques rusos convertidos en chatarra y 8.000 BMPs y cientos de cosas.
Pero es que nos hemos acostumbrado a que todos los meses los rusos palman 100, 120 tanques y parece que es que eso es mala noticia. Entonces, de vez en cuando, lo que hablabais un poco los dos, el elemento político, el aldabonazo de... Y ahora no solamente este mes hemos destruido otros 120 tanques rusos, sino que además hemos hundido o les hemos destruido 12 bombarderos estratégicos. Es decir, pero es que ya estamos a un nivel de exigencia con Ucrania que pronto, si no destruyen el búnker del Kremlin todos los sábados, va a parecer que Ucrania pierde la guerra. Sí, sí. Sí, 12 por 12, 144. Si fueron 12 bombarderos, Sí, son pues sí. 144 misiles, que no solamente son 144 misiles, sino que despegan más de una vez, hay que avisar, ¿no? Y por cierto, Martín, que creo que debí decirlo de pasada el domingo. Otro tercer país, no solo Estados Unidos o nosotros en Europa, que tendríamos que estarle agradecidos a Ucrania por habernos quitado de encima, sino toda buena parte de esa amenaza estratégica nuclear, podría ser China. A ver, yo lo digo, pienso una cosa. La base esta de Olenia en el Kursk, cuando fue diseñada y construida, y ahí se basaron escuadrones de bombarderos, ¿contra quién se pensó dirigir esos aviones? Esa es la frontera. De Esa es Olenia China. no, perdón, lo dije mal. La que está en Belaya, la que está en Irkutsk. A Sí, ver, la de está Amur. frente por frente de la Ujú. frontera china, a pocos cientos de La, kilómetros. la de Amur. Sí, la que está También, en Amur, sí. también, Sí, sí. también. Entonces a lo mejor también los chinos podían respirar un poquito más tranquilos, Pero los chinos así como de rebote, ¿eh? es la misma. China está juega en ese bando. Con prudencia, no quiere dejarse marcar porque su mercado es Occidente, pero China está en la posibilidad de beneficiarse, convertirse en un parásito de Rusia, parasitar Rusia desde dentro. Claro, claro. Ujú. Lo digo que hay datos que son sorprendentes, ¿no? Las marcas rusas de fabricación de camiones en un momento de guerra están cerrando porque su mercado ha sido copado. Hablo de camiones que podríamos hablar de otras cosas. Oye, China está parasitando a Rusia. perdona Martín, que es que antes cuando dijiste así como medio en broma de que a ver si Ucrania va a llegar a Vladivostok, bueno, menos broma. Hace 3 o 4 días, creo que 3 días, hubo una acción ucraniana en Vladivostok y yo es que tengo muy pocas referencias, pasó casi desapercibida. Tenía aquí una nota de Bloomberg y otra de otra agencia que habían atacado allí una especie de instalaciones portuarias y no sé mucho más. Yo os preguntaba por si sabéis algo más vosotros. Eran unas instalaciones portuarias en Vladivostok y luego también hablaban de algo de instalaciones donde tenía su sede la 155 naval, ya sabéis. ¿Eh? Y había sido obra del GUR, o sea, una obra de infiltración, ¿verdad? Pero la cosa quedó así un poco, si no trajo más cola. A lo mejor es que no han querido comentar más y tal. Pero bueno, Ucrania ha llegado a Vladivostok, allí a su brazo ha llegado allí. Eso ha llegado allí. Pero bueno, que su brazo Sí. llegó el brazo ucraniano llega donde hemos visto soldados ucranianos en África, Sí, 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 sí. En liquidando Siria. de Wagner. Quiero decir, hay una mentalidad, esto lo creo que lo explicaba antes Nacho, ¿no? Al compararlo con el Mossad, esta idea de nosotros sabemos quién es nuestro enemigo y no vamos a parar hasta liquidarlo. La voluntad es el primer paso para ejecutar adecuadamente una guerra. Porque tú puedes tener todos los instrumentos tecnológicos del mundo, pero si no tienes la voluntad de llevarlo a la práctica, no te sirven de nada. No, Entonces, ya, ya. Ucrania tiene la voluntad de liquidar a los que venían a liquidarlos. Y esto es un punto que nunca debemos olvidar. Con las limitaciones de recursos que tienen y mandan un equipo 20, 40, 60 tíos a África a liquidar a gente que ha estado matando en Ucrania, nos demuestra mucho más. Porque hay gente que dice, no es un dispendio de recursos. No, es una priorización de los recursos. Están mandando un mensaje poderosísimo a Rusia. No os vais a librar ninguno. Vais a terminar todos bajo tierra porque habéis cometido crímenes en mi tierra. Esto es un mensaje poderosísimo. Ujú. Sí, insisto. Y además es importante entender que Ucrania no es que pide porque se quiere defender solamente. Está defendiendo, y esta es la prueba más tangible de que está defendiendo no solamente a Europa, sino al resto del mundo, porque a su vez, si se debilita a Rusia, también se debilitan las posibilidades de que China ataque, sabiendo que no cuenta con una retaguardia segura o reforzada en Rusia. Entonces,
a la inversa, cuando uno escucha que esta no es mi guerra, ¿no? Escucha de muchos trampistas, que también se han copiado muchos europeos diciendo esta no es una guerra de, no sé, de Hungría, o no es una guerra de España, o no es una guerra de Italia. Sí, es tu guerra. Es más, la están luchando en este momento en tu nombre, y aunque vos no creas, está endosado tu nombre en cada bala, porque de lo que se trata acá es de que están destruyendo una parte eh, del principal nodo de este eje que se fue armando de países autocráticos que en definitiva, una vez terminada la tarea en Ucrania, van a seguir porque no tiene otro destino. Y acá quiero hacer otra observación. Yo hice un chiste, ¿no? Que me gustó. Que me acordaba de C.D. Vance diciendo, ustedes no tienen las cartas. Es más, Trump también se lo decía. Sí, tenía cartas, pero para una partida de bridge, ¿no? Porque en definitiva, de lo que se trató es de demostrar que no está terminado y que vale la pena. Entonces, es acá donde uno vuelve a decir lo mismo. ¿En qué punto esto del debe y el haber tiene que seguir siendo desfavorable a Ucrania? Sobre todo porque se parte de una idea errónea de que Ucrania ya está derrotada. Si con este gesto no está demostrando que está lejos de ser derrotada, entonces empecemos a pasar del debe al haber las cuentas a favor de Ucrania, porque no es un gasto superfluo. Imagínense ustedes, vos recién decías una operación de $400.000. $400.000 es lo que sale, no sé, menos, no compras ni un Javelin, no compras ni un Manpats. Dos proyectiles de HIMARS vale más dinero que eso. O sea, dos Sí, claro. municiones. Y ahora que hay tanto problema, ahora está discutiendo, ¿no? Cuánto va a gastar Estados Unidos. Fíjate vos que contratar a los ucranianos quizás te saldría más barato que muchos de los sistemas súper sofisticados que estás pensando en desarrollar. Quizás hace falta usar un poco más la inteligencia y no andar agitando dólares, no solamente en Estados Unidos, sino también en la cara de Zelensky cuando estuvo en el Salón Oval, que fue bastante mal educado pedirle que agradezcan, y ahora me parece que deberían invitarlo a Zelensky, agradecerle lo suficiente y de paso esperarlo vestido con traje de fajina, porque parece ser que eso era lo correcto, ¿no? Sí, sí. No, sobre las ayudas, yo es que además es una cosa, Fede, yo siempre he tenido, es mi planteamiento, lo tengo desde el primer día de la invasión, ¿no? En el caso de Ucrania hay, digamos, dos elementos que confluyen y que distorsionan, y yo trato de explicar que no debemos dejarnos llevar por esos dos elementos. Esta no es una guerra de Rusia contra Ucrania, entendámonos, es una guerra de Rusia en Ucrania, contra el idioma ucraniano, contra el Estado ucraniano, contra los libros ucranianos. Pero esos solo son los pequeños pasos, son los elementos con los que juega. La guerra de Rusia no es contra Ucrania. Porque si Rusia, su objetivo fuera Ucrania, no habría tenido una guerra contra Georgia 8 años antes, ni llevaría años amenazando a Letonia, a Lituania, a Finlandia, no habría tenido una guerra en Chechenia. Es decir, la visión rusa, y en esto, digamos, claro, los ucranianos lo ven como una agresión a lo suyo, es lógico, porque les están bombardeando a ellos. Y al mismo tiempo los europeos pensamos que, bueno, como es un tema de los ucranianos, a nosotros no nos importa. Y es importante que expliquemos bien esto, porque el comportamiento, digamos, las operaciones que ejecuta Rusia desde 2014, pero podríamos remontarnos mucho antes, al Holodomor, quiero decir, Rusia trata a todas las repúblicas que él tenga alrededor, y cuando digo repúblicas, por supuesto, las antiguas repúblicas soviéticas, pero es que Alemania no era una república soviética, Checoslovaquia no era una república soviética, y si los rusos hubieran podido, Bélgica habría sido tratada igual. El Ujú. acto imperial ruso se expresa primero, claro, en los círculos más cercanos. ¿Y cuál es la república más grande y más cercana a Rusia, aunque solo sea desde el punto de vista geográfico? Ucrania. Y eso lo vemos ahora, porque estamos en la fase, en los últimos excertores de una mentalidad y de un comportamiento imperial ruso. Y en esos últimos excertores está ejecutando, digamos, su última batalla, que es Ucrania. Pero no, esta guerra no va de Ucrania. Yo trato de explicarlo muchas veces. Esta es una guerra que va de Rusia y la ha desarrollado en Ucrania como antes la ejecutó en Georgia y como mañana la ejecutaría en Lituania si pudiera. Entonces,
Por eso cuando la gente en España o en Alemania o en Estados Unidos te dice, bueno, es que esto es una guerra que me pilla a mí muy lejos. No, te pilla a ti muy lejos porque afortunadamente los ucranianos mantienen a los rusos muy lejos. Y si cayeran los ucranianos, nos seguiría pillando lejos, fíjate donde estamos en España, porque los polacos los mantendrían lejos. Pero el problema no es Ucrania, el problema no es Polonia, el problema no es Lituania, el problema está en Rusia. Y eso no debemos olvidarlo, porque cuando se hace, por un lado, una hincapié excesivo en los ucranianos, parece como que todo gira alrededor de Ucrania. No, hombre, no, esta guerra no tiene nada que ver con Maidán, no tiene nada que ver con Zelensky, que parece que Zelensky llegó y entonces hubo una guerra. No, hombre, la guerra llevaba 10 años físicamente, pero es que hay que recordar que antes de 2014, porque el año 2008 es anterior al 2014, el mismo ejército ruso con los mismos tanques, con los mismos helicópteros y con los mismos Tu-22, invadió Georgia por los mismos motivos por los que en 2014 y en 2022 invadió Ucrania. Y Georgia y Ucrania son países que tienen poco que ver, objetivamente, en cuanto a su idioma, en cuanto a sus políticos, en cuanto a sus cosas. Es Rusia el problema. Por eso la guerra esta sí nos afecta a todos los que no somos ucranianos. Y por eso la ayuda a Ucrania es importante que la ofrezcamos, porque es nuestra guerra, aunque se esté librando en Ucrania. Y otra cosa, para una antes, y parte de la narrativa y que se disparó desde el domingo a hoy es, se vienen las bombas nucleares. Ojo, porque déjenlo hacer a Putin porque se vienen las nuquecitas. Toda la propaganda rusa está con eso. Yo, hasta donde sé, de mi humilde entender, desde acá lejos, desde el fondo del mapa, al fondo a la derecha, estamos los argentinos, yo no me enteré que haya caído ninguna bomba nuclear. ¿Ustedes se enteraron de algo? ¿Cayó alguna? Me avisan, ¿no? Porque no se escucha muy bien desde acá. Pero sin embargo, yo escucho desde el baño, desde el Pedro Baños, que están diciendo, por ejemplo, es uno de los tantos ejemplos, que estamos a 2 minutos del holocausto nuclear. Ok, si sucede, lo vamos a informar, pero ya basta, o sea, basta. Son tóxicos, son más tóxicos que lo radioactivo. Es Entonces, que son como la gota manalla y su relato permea y se filtra por todos los rincones, es increíble. ¿Eh? sí, Es que a mí me lo dice gente que no sigue la guerra para nada, pero claro, esa especie de eco le llega y tal, ¿no? Y a veces no me recriminan, pero me comentan, José María, es que un día se va a cabrear el paisano y a ver qué va a ser de nosotros, el paisano después de Putin. A ver si se va Oye, Ucrania, que no toque tanto los huevos, que se va a cabrear el paisano. Como diciendo, mm, culpa de Ucrania, el otro se va a cabrear y nos va a lanzar el Oresnik a todos. Joder, es que ya vale, ¿no? Que dichoso sí, con... sí. Es más, ayer, cuando fue, después de lo del ataque a las bases rusas, estaban anunciando el lanzamiento efectivo, no es que iban a lanzar, sino que anunciaron que habían ya partido en vuelo los Oresnik y misiles balísticos y que estaban a 5 minutos de Kiev. O sea, ya basta de perseguirnos con esto. Insisto, si sucede, sucede, es algo que podría suceder. Que es un problema de contingencia, ¿no? Yo puedo asustarme por algo que podría suceder o por lo que me está sucediendo, ¿sí? Si yo tengo un problema, no sé, si se me puso, tengo un hormiguero en la almohada, ¿sí? Y no le voy a tener miedo a que me agarre, no sé, que me ataque un tigre de Bengala. Primero voy a tratar de sacar las hormigas de mi almohada, ¿sí? Lo mismo pasa con la guerra de Ucrania. Primero hay que ocuparse de la invasión. En el caso que aparezca un tigre de Bengala, veremos cómo nos arreglamos. Pero no me puedes decir que no toque la almohada, que no saque las hormigas que me están comiendo la cabeza, que se meten por todos los agujeros, por la nariz, por las orejas, porque tengo que estar atento a que no entre un tigre por la ventana. No, el problema hoy es Rusia y la guerra convencional. Yo, Después, sí, adelante. no, termina. No, no, Sí, no, a mí lo único que me asusta es mi mamá, ¿sí? Cuando levanta la chancleta. El resto no me da miedo. Sí, adelante. no, a mí es que esto de la guerra nuclear ya no me da miedo. Quizás vosotros porque estáis vivos. Pero hay que tener en cuenta que los mismos que nos están hablando 3, 4 días seguidos desde los hechos del bombardeo ucraniano sobre las bases, que va a llegar la guerra nuclear, son los que ya nos explicaron que íbamos a morir todos de frío en Europa en el primer invierno. Yo como ya morí, como estoy muerto,
no me preocupa la guerra nuclear. Este es un problema que tienen los propagandistas, que venden Ujú. una cantidad de desastres, las profecías estas que nunca se cumplen, pero que siempre son catastróficas y terminales, que 3 inviernos después, a gente que tendríamos que haber muerto al menos 3 veces en cada uno de estos 3 inviernos, porque claro, sin el gas ruso, media Europa habría muerto. Acordaos que el primer invierno, desde las televisiones rusas incluso se jugó, se hicieron vídeos riéndose de los alemanes, que no tenían gas para calentar la comida, etcétera. Ahora nos tienen que vender la guerra nuclear. Bueno, llevan vendiéndola los mismos 3 años. Yo siempre recuerdo que el 8 de marzo, Es otra película de Disney, sí, sí, es otra. Yo recuerdo, literalmente. me quedó grabado como el 8 de marzo de 2022, 8 de marzo de 2022, llevaba la invasión rusa exactamente 10 días, se tuiteaba desde las cuentas prorrusas y hubo gente con aparentes expertos que lo volvieron a decir, que si la guerra se estancaba, cuidado, porque Rusia podría acudir a sus recursos nucleares. 8 de marzo de 2022. Estaban vendiendo la caída de Kiev y que si la guerra se estanca tiramos nucleares. 8 de marzo de 2022. Estamos en junio de 2025. Ahora, podemos acordarnos que iban a bombardear Bakhmut con armas nucleares y aquella aguantaba mucho. Iban a tirar nucleares sobre no sé dónde si aguantaba. Cada vez que Occidente mandaba cañones, tanques, blindados, bombas de tal, los F-16, cualquier cosa que mande Occidente es una causa de la Tercera Guerra Mundial. Pero, Todo es causa de tercera. Martín, ellos recurren a agitar el espantapájaros nuclear, como digo yo, ¿eh? Cuando se ven mal, cuando se ven atrapados y cuando se ven sin recursos, ¿eh? Y yo me di cuenta de eso ya muy pronto, creo que fue el tercer día de la invasión, cuando yo ya tuve la certeza de que la invasión iba a fracasar, de que iba de culo, porque fue cuando los rusos ya pusieron en alerta a las fuerzas estratégicas nucleares, ¿no te acuerdas? Pues sí, además lo publicaron a todo el mundo y tal. Ponemos en alerta a las fuerzas estratégicas nucleares y tal. Joder, ¿por qué? Porque no habían podido entrar en Kiev. Porque la operación de Hostomel había salido mal. O sea, tú date cuenta, solamente porque la operación de Hostomel había salido mal y aún estuvieron asaltando frontalmente Kiev durante casi 2 meses, pero ya ellos se dieron cuenta de que la operación había fracasado, ¿eh? Porque el efecto inicial se había perdido, el aeródromo no cayó cuando tenía que caer, y entonces ya se dieron cuenta de que aquello se había roto quizás para siempre. Entonces, ahora ya sacaron para amedrentar al Occidente el espantajo nuclear. Y cada X tiempo lo sacan a pasear. Y ahora ya no son ellos, ahora ya son sus terminales mediáticas aquí, esas terminales que ellos han construido, los canales que ya, yo no quiero ya más hablarlo más para no darles más publicidad y tal, ¿no? Pero que R, ¿eh? Que cuida. Además, Ujú. siempre que, mira, por ejemplo, cuando estos aeródromos han sido atacados, esos tíos cuando lo mencionan siempre dicen los aviones nucleares, como si el avión fuera propulsado por energía nuclear, ¿sabes? Sí, sí, porque dicen, cuidado, cuidado, Ucrania se ha atrevido a atacar los aviones nucleares de Putin. Y yo, ¿qué es eso de un avión nuclear? Joder. ¿A que sí, verdad? Es una cosa. Sí, 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 sí. sí, los maneja el hombre nuclear, Lee Mayors, sí, 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 seguramente, sí. Y bueno, y también están con toda esta cosa de que Rusia no usó ni siquiera el 2% de su Ah, sí. capacidad. Tienen la otra que es, claro, pero ustedes no entienden que Rusia en realidad podría destruir mañana a Kiev si quisiera porque tiene un montón de misiles guardados. A ver, vamos a la realidad. Se ha convertido en una fuerza básica, brutalizada en absoluto, se desmecanizó. La mayor cantidad de los arsenales que tenían se agotaron de misiles. Si no, vayan a las cifras de los ataques aquí y otras ciudades en el principio de la guerra. Se usaban, había días, había una semana entera en que vos eh, leías que habían caído un día 60, otros días 40, otros días 30 y otros días 70 misiles, ¿sí? Y de todo tipo. Y de pronto hoy escuchamos que llegaron 6 por ahí en un día y pasan 5 días más y llegan otros 6. Y la flota no existe, y los aviones se están destruyendo, y los que no fueron destruidos están, había muchos que estaban en tierra hacía un año. Las imágenes mostraban que había aviones en tierra hace un año. No solamente están los destruidos, sino los que están fuera de servicio. Entonces, cuando vienen con esta narrativa, que es subsidiaria de aquella de que Rusia no puede ser derrotada, uno dice, mirá, yo creo que
por ahí yo no estoy muy informado, pero si hay algo que sé es que si seguís con el problema de las bombas nucleares amenazándome como si fuese una señora en la peluquería, sos un boludo atómico. Ah, eso. No, eso que estás señalando es muy importante. No quiero alargarme, pero otra de las narrativas subsidiarias, como tú bien dices, que ha surgido es, bueno, hombre, es verdad que no es muy importante porque solo han destruido aviones viejos. Y yo a mí me alucina porque hay gente, digamos, al otro lado de la trinchera mediática que te está queriendo explicar que son aviones viejos y no se dan cuenta que es que ya les gustaría a los ucranianos destruir aviones nuevos. Pero es que Ujú. Rusia no tiene aviones nuevos. No Todos los fabrica. aviones que puede destruir, todos, son aviones muy viejos. Pero es que Ujú. Rusia hace 30 años que no fabrica un bombardero. Pero no porque no quiera, es que no puede. No tiene la capacidad industrial para fabricar un bombardero estratégico, entendamos. Puede sacar 6, 8 Su-34 al año, 12 que son cazabombarderos, los típicos que tenemos todos por un avión de combate moderno, pero nada de estratégico, nada de bombarderos. Dejaron de fabricarlos prácticamente a los 2 días de la caída de la Unión Soviética. Esos bombarderos que estamos viendo son todo lo que tiene. Y a raíz de estas, y lo que vamos a ver estos días, gracias a las fotografías satélite, que si no salen esta noche, saldrán mañana, vamos a descubrir que esa teórica gran flota rusa que unos cifran en 100, otros en 140, otros en 200, probablemente no llega a 30 unidades operativas. Porque ahora va a ocurrir una cosa muy simpática, que es muy característica de la propaganda rusa, es todos los aviones que veamos destruidos en las fotos de satélite, en realidad van a estar destruidos desde hace años y no eran operativos desde hace años, lo cual nos provoca una pregunta nueva. Entonces, ¿dónde están los aviones operativos? No, los de verdad, los buenos. Los de verdad. Y vamos a tener que enfrentarnos a la propaganda rusa para decir, a ver si es que no tenéis ninguno, porque si los que os han destruido son los no operativos, no teníais ni estos ni los Ahora, otros. mira, ¿sabes qué le he oído yo decir a uno de estos canales dichosos? Que como si te has fijado, los aviones tenían colocadas, como ellos colocan habitualmente, neumáticos en las alas y tal, supuestamente para proteger los drones. El tío va y dice, es que claro, esos aviones no tenían motores, el espacio del motor estaba vacío, entonces para que el avión no se fuera hacia atrás, para hacer contrapeso han colocado los neumáticos para que el avión pese más del morro y no se caiga de culo para atrás. O sea, tú mira, Mm. y luego, si te das cuenta, los aviones reventaron los puestos de combustible, porque los drones fueron apuntando al encastre entre las alas y el fuselaje. Y claro, están cargados de combustible y estallaron, como es natural, ¿eh? Pero el tío venía a decir que es que esos aviones no eran aviones, o sea, eran aviones, pero que ya les habían sido retirados los motores y tal, y que las ruedas eran para que el avión pesara, y no sé qué, tío. Ajá. Y hay otro que dijo que era que los destruyeron a propósito para cobrar el seguro. Esto fue Ah, brutal. sí, es verdad, es muy bueno. Sí, 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 No, pero, sí. pero al final, Jaime, un poco es como el ejército ruso, en este caso la flota de bombarderos estratégicos, es un poco como de Schrödinger, ¿no? O es súper moderna, capaz de llegar a cualquier lugar del mundo y dispone de una serie de aparatos indestructibles, o son todos muy viejos cuando se los destruyen. Quiero decir, la misma flota cumple las dos funciones. O es lo último, pero que los cuentan ellos a sí mismos. Es decir, no, es que son bombarderos viejos. Y al día siguiente, cuando lanzan los misiles sobre una ciudad, entonces son lo más moderno de la aviación. Es decir, esto revela la absoluta falta de moralidad en los mensajes que nos mandan. Moralidad no en cuanto a los receptores, sino a que les da lo mismo la verdad, la mentira, no diferencian. Todo está al servicio de un relato. No hay nada de verdad en todo eso. Entonces, esto Ujú. nunca olvidarnos cuando nos dan unas tablas de, no, es que según el Ministerio de Defensa ruso, Rusia tiene 97 bombarderos. Falso, ya de mano. Si ya lleva como fuente algo ruso, ya sabemos que es falso. La mitad es probable y dentro de la mitad a ver cuántos estaban realmente operativos. Además, te tiro una cifra. Si vos decís que destruyeron 14, pero además perdieron 7 en lo que va de la guerra. O sea, la mitad la perdieron por accidentes que tienen que ver con falta de entrenamiento, con falta de mantenimiento, con impericia. Es decir, en todo caso lo que hizo Ucrania fue acelerar un ritmo que es un poco lo que estaban hablando ustedes, es acelerar el ritmo de decadencia. E insisto con esto, ¿cuánto le debe Europa y cuánto le debe Estados Unidos al haber logrado esto? Porque no solamente los que derribaron el domingo, están también los otros que
están haciendo que por el ritmo de uso y el desgaste operativo estén quedando fuera de servicio, tanto por fatiga de materiales, porque por el uso también se incrementa la probabilidad de accidentes. Entonces, al no haberse rendido, Ucrania está generando toda esta situación. Entonces, es regla de tres simple. Si Ucrania no se rinde y en la misma medida aumenta la cantidad de pérdidas rusas que a su vez están amenazando a Europa y a Estados Unidos, entonces, inclusive si yo estuviese totalmente drogado, borracho y durmiendo, me daría cuenta que lo mejor que tengo que hacer es ayudar a Ucrania para que toda esta cadena se fortalezca y se acelere. Y eso tan sencillo, tan pequeño y tan simple es lo que está tratando de explicarle Zelensky no solamente a Estados Unidos, sino también al resto de Europa, a unos, en el caso de Estados Unidos, para que entiendan, cosa que es una tarea aún más ardua, calmar las operaciones, y a Europa para que se apuren, ¿no? O sea, Sí, apúrense, a unos aprueben y otros apúrense, porque lo que estoy haciendo en algún momento les va a restar mucho más beneficioso que cualquier gasto o cualquier tardanza o sí, cualquier sí. precaución que tomen. No, Nacho, a ver, eso que tú dices, yo creo que en Europa mucha gente ya lo ha comprendido, ¿eh? Porque si no, el apoyo que Europa efectúa, que siempre se Sí, queda sin corto, ya lo dudas. sabemos, no sería el que es ni el que ha sido, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, queda feo decir que los ucranianos están luchando y muriendo por nosotros. Queda feo. No se admite, pero se ha comprendido por parte de muchos. Hay otros que no lo quieren comprender, pero muchos de los que toman decisiones ya lo comprendieron desde el primer día. ¿Eh? Y lo han comprendido a ver, los países más cercanos e inmediatos, hombre, pues es que si no lo comprenden esos ya, entonces apaga y vámonos, ¿eh? Estoy Ujú. pensando en los bálticos, No, en Finlandia, en Polonia, etcétera. Pero luego de los más occidentales, vamos a decir Francia, Holanda, Reino Unido, nosotros, yo tristemente, es que bueno, me duele tanto cuando miro de puertas para adentro, quiero más no entrar en nuestras motivaciones, ¿eh? Pero bueno, los países que vamos a decir, aún pesan e importan en Europa de toda la vida, ¿eh? Eh, no digo los presidentes, vamos a ver, los presidentes van, vienen, cambian. Los decisores, por así decirlo, se han dado cuenta de lo que hay. Se han dado cuenta de lo que hay. Lo que Ujú. pasa es que luego, claro, ya sabemos que la toma de decisiones dentro de la Unión Europea es como es, va todo al tran-tran, con un pasito para adelante, dos para atrás, luego dos para adelante, dos para adelante y otro para atrás. Hungría dando por saco y tal. Pero bueno, al final hay una conciencia. Hay una conciencia. ¿Teníamos que ser más valientes y más decididos y echar el resto ya? Sí, pero el peligro yo creo que se ha visto. Se ha visto. Ujú. Y lo que pasa es que, claro, a ver, queda muy poco político salir a la calle a decirles a la gente, a todo el mundo, señores, aquí tenemos un país que se está partiendo el pecho por nosotros, para que no se Ujú. nos venga encima no sé cómo llamarlo, iba a decir la marea roja, pero bueno, es un título de película, ¿verdad? es la misma Ujú. marea, Es esa la misma marea, solo que han cambiado de color ahora. Ujú. Ahora la marea sí, sí, rosa. sí. La marea rosa. Oye, yo Sí. lo único que me preocupa de todo esto, la verdad, ¿no? Pues, es que, claro, con estos bombardeos ucranianos sobre las bases aéreas, Rusia va a tener la capacidad de reclutar algún regimiento de pilotos motorizados. Sí, igual, igual. Es decir, siempre es mucho más barato comprarles 60 motos chinas y mandarlos a morir a Pokrovsk a los pilotos que tenerlos allí en las bases ociosos. Oye, porque ese es un... Quiere decir que van a reclutar más ahora que tienen menos aviones. Pilotos, mecánicos, vigilantes, ya no tienen tanto que vigilar. Es decir, que alguno nos venderá las ventajas infinitas que tiene para Rusia quedarse sin flota de bombarderos estratégicos, porque es una manera de obtener más pilotos motorizados como los que Ya asaltaron. tengo el eslogan de venta. Deje de volar en un Tupolev, venga a volar con las minas. ¿Qué te parece? Oye, Claro, claro. genial. ¿Tiene punch? Cruza Sí, la línea. sí, en cirílico quedaría bárbaro. Sí. ¿Eh? Bueno, yo os tengo que Sí. dejar, que andaba, que tengo ahora un compromiso. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Muchísimas Vale, gracias a los tres de verdad. Sobre todo ánimos para Ucrania, que son los importantes, y un fuerte abrazo. Muy bien. muy bien. Os Gracias, buenas noches. dejo. Adiós.